Y por supuesto, ¿por qué no decir también del sector educación? Donde, señor presidente, también se ha incrementado la capacidad lectora y la capacidad de aprendizaje de los alumnos justamente en las regiones más pobres del país. Estamos hablando de las regiones de Huancavelica y Apurímac. Señor presidente, finalmente quiero decir también de que este gobierno viene trabajando en función de los más pobres para reducir esta brecha de pobreza. Creo que los logros están a la vista y no podemos desconocer, más al contrario, tenemos que reconocer hidalgamente este gran trabajo que viene haciendo el presidente Ollanta en beneficio de todos los peruanos y en beneficio de los lugares o de los distritos más pobres y de los rincones del país. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, finalmente el congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Esta mañana estuve en un hospital, en el hospital Rebagliati. Y bueno, era un asunto de una emergencia de una persona conocida, de un familiar. Y faltaban camas. Y le pregunto al médico que estaba ahí, y me decía que habían 200 enfermos en ese momento sin camas. Estaban en camillas, estaban en los pasadizos. Era una escena dantesca. Yo decía, ¿qué política económica, qué sistema económico puede permitir una cosa así? Y recordé el famoso golpe de 1992 y recordé lo que significaba el liberalismo, el neoliberalismo, lo que significaba Milton Friedman, puesto acá en el Perú. Y la prueba la tenemos aquí en estos datos. A medida que hay más inversión privada, porque yo digo, bienvenida a la inversión privada, pero que sea una inversión privada humana. A medida que hay más inversión privada, por ejemplo, tenemos los últimos 10 años una variación de 11.6% de inversión privada, lo que significa 116%. Ha ido creciendo durante estos 10 años. Pero ¿qué pasa con la pobreza? La pobreza no ha ido disminuyendo, no ha disminuido en 110%. La pobreza ha disminuido solamente, la extrema pobreza, en 6%, en 10%. Es decir, ahora nosotros tenemos todavía 1.800.000 pobres extremos. Y tenemos todavía 10 millones de pobres. ¿Qué significa esto? Que el sistema no funciona. Porque en 20 años de aplicación de un sistema neoliberal, ya no tendríamos que tener pobres. Ya no tendría que haber extrema pobreza. Ya no tendría que haber desnutrición, pero todavía hay desnutrición, todavía hay pobreza. Entonces, el gobierno de nuestro presidente Ollanta cambia todo esto. Y él lo dice. Para que concluya, congresista. Y él lo dice, vamos a cambiar esto. Y lo estamos haciendo. Tenemos poco tiempo todavía. Podemos recordar que el crecimiento económico no es gracias a la inversión privada, a la inversión privada internacional. No es gracias, como decía el comandante Ollanta, a los panzones. Es gracias al sacrificio de nuestro pueblo.
Es gracias al sacrificio de los campesinos que ganan poco y tienen que estar de sol a sol trabajando. Es gracias al sacrificio de estos enfermos que están en los hospitales, mal atendidos. Y eso tenemos que tomar en cuenta, compatriotas. Tengo dos preguntas para el ministro de Economía. Señor ministro de Economía. Concluya, por favor, ya le veo. De acuerdo a la política económica que está siguiendo nuestro gobierno, dígame, por favor, ¿cuándo termina la pobreza? ¿Cuándo acaba la pobreza? ¿Cuándo dejamos de tener pobres extremos y pobres? La segunda pregunta, señor ministro, de acuerdo a lo que usted tiene calculado, ¿cuándo acaba la deuda pública? ¿Cuándo terminamos? Porque tenemos 60.000 millones de dólares guardados. Las AFPs dirigen, controlan y manejan más de 100.000 millones de soles. Señor ministro, por favor, le pido que responda a estas preguntas. Gracias, señor presidente. Muy bien, habiéndose agotado la lista de oradores, tiene la palabra el señor Luis Castilla Rubio, ministro de Economía y Finanzas, para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Para empezar, como siempre, agradecer las preguntas, las inquietudes de todos los señores congresistas. Obviamente es imposible responder a todas las preguntas, pero déjeme por lo menos tratar de englobar y dar respuesta a lo máximo que se pueda en el tiempo más breve, con cargo a seguir conversando en las comisiones respectivas y con los congresistas que tengan a fin dudas o temas pendientes. A ver, quiero referirme primero a un tema que parece que nos hemos olvidado, que el mundo sufre de ciclos económicos. Entonces, decirles que vamos a crecer a 6, 8, 10% a perpetuidad es mentirles, porque ningún país en la historia lo ha hecho, ni China lo ha hecho. Entonces, hay que comenzar a acostumbrarnos a que tenemos ciclos de auge y ciclos de baja. Y esa es una realidad que debemos aceptar, porque es la realidad económica que afecta a todos los países del mundo. Entonces, prometer cosas que no se van a cumplir sería irresponsable, pero sí debemos esforzarnos para que la parte positiva del ciclo se mantenga, pese a tener un entorno adverso internacional. Hemos tenido una década de vacas gordas, de precios de commodities altos, de costo de capital en mínimos históricos, y parece que esto está terminando. No sabemos cuándo, pero va a terminar. Los ciclos son. Por favor, no olvidarnos de eso. Hemos vivido una década extraordinaria de crecimiento, de reducción de pobreza, y tenemos aún retos enormes por avanzar. Pero ese es un tema importante para poder un poquito poner en dimensión las preguntas, las inquietudes. Obviamente todo el mundo aspira a crecer a tasas de 6, 9, 10%, ojalá, pero eso también puede generar inflación, eso también puede generar sobrecalentamiento, eso puede generar una presión apreciatoria en el tipo de cambio. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su debida dimensión. Uno de los temas centrales ha sido, y lo adelanté en la presentación, ¿se está enfriando la economía o no se está enfriando la economía? Bueno, para clarificar, el Banco Central, en publicación de la semana del 10 de mayo, saca su informe de inflación. Banco Central, con su equipo técnico, la fuente más independiente que tenemos dentro del Estado peruano, y ratifica su proyección de 6,3%.
También sacó su encuesta de expectativas macroeconómicas de analistas económicos, de participantes del sistema financiero, de empresas no financieras, y el crecimiento va de 6 a 6,3 para el presente año y el próximo. Entonces, sería oportuno poder no caer en lo que es una profecía autocumplida. Estamos en recesión, la cosa va mal y nos las vamos creyendo que la cosa va a ir mal. Evidentemente falta mucho por hacer, nadie lo niega, mucho, y es responsabilidad del Ejecutivo, es responsabilidad del Poder Legislativo, es responsabilidad de los gobiernos subnacionales, del Poder Judicial, de todos los actores del Estado y evidentemente de la mano del sector privado. Entonces, acá no hay varitas mágicas de decir vamos a crecer a tal o cual tasa, sino es un esfuerzo de todos, de los trabajadores ciertamente, de los empresarios y de todos. Con respecto al tema del enfriamiento de la economía, evidentemente hay un riesgo porque estamos en un mundo que se está enfriando y esto no es único al Perú. Ya se ha mencionado, esto pasa en otros países con distintos enfoques de su manejo económico y su modelo económico. No somos los únicos. Pero ¿qué cosa estamos haciendo al respecto? Para ser propositivo y no simplemente lamentarnos y pensar que estamos en lo que denominan el piloto automático, que a veces, puede ser una afirmación buena porque significa que lo bueno continúa, o puede ser malo porque muestra inacción y complacencia. Y es todo lo contrario, y evidentemente el esfuerzo debe ser mayor. En lo que se refiere al impulso a las concesiones, a las APPs, temas que ya fueron mencionados en la estación de preguntas, la que asistimos con el gabinete hace poco menos de 2 semanas, se habló obviamente de los esfuerzos que se están haciendo. Tenemos una cartera ambiciosa de proyectos, de que alcanzan casi 14.000 millones de dólares. Mañana va a haber una adjudicación de un proyecto energético. Hay 26 proyectos que están en el proceso y es la cartera de proyectos más ambiciosa que hemos tenido. ¿Por qué se tiende a retrasar esto? Y ya se mencionó. Uno es que cada vez los proyectos son más grandes en tamaño. Antes teníamos proyectos de 200, 300 millones, ahora estamos hablando de proyectos de 3.000, de 5.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, al estar hablando de proyectos de mayor magnitud, de mayor complejidad, contratos de 30 años de concesión, donde hay que cumplir con todas las normas establecidas y una asignación adecuada de riesgos, eso, señor, toma tiempo para hacerlo con transparencia y hacerlo bien, sin exonerar de normas ni buscar facilismos, sino cumpliendo las normas que existen. ¿Qué cosas se ha hecho? ¿Qué cosas hemos detectado como una falencia? Faltan proyectos. Hay muchas ideas, hay pocos proyectos. ¿Qué cosas se ha hecho? Se ha cambiado, se ha creado un comité especial en Proinversión, cuya única y principal tarea es formular proyectos. Usted vaya a la base de datos del Estado, de los proyectos de inversión pública, y fíjese cuántos son efectivamente ideas y cuántos son proyectos. Primer paso. Segundo paso es cuántos de estos pueden ser sujetos a participación de la inversión privada. Primer tema puntual que se está haciendo. Evidentemente estamos conscientes del entrampamiento que hay en muchas inversiones en distintos sectores, extractivos, infraestructura y otros. Y tal como lo anunció el presidente Ollanta Humala, estamos trabajando con los distintos actores para identificar efectivamente qué tipo de paquetes reglamentarios se pueden hacer para hacer toda una reingeniería de los plazos legales, estandarizar requisitos, regulaciones en trámites, agilizar todos los procesos de concesiones de atrás y hacia adelante y establecer una unidad específicamente que se encargue de hacer el seguimiento de todos los proyectos que tiene el país, privados, públicos y público-privados. Eso se está trabajando y prefiero no decir más porque yo creo que la palabra está devaluada si no se ven resultados concretos. Entonces, den el beneficio y vean en unos meses si hay o no hay proyectos
y yo me comprometo a regresar acá al Congreso de la República a rendir cuentas si se hizo o no se hizo de acuerdo a estos cambios que estamos trabajando. Se habla de la inversión extranjera directa, una pregunta que se hizo acerca de la inversión. Los datos que se habla de los 12.000 millones de inversión chilena y de otros países es el stock de inversiones. Y lo que estamos viendo acá es un crecimiento en los flujos de la inversión extranjera directa, los cambios. Ahora permítame referirme a los temas de inversión pública. Los temas de inversión pública, que se dice que hay muy baja ejecución, hay muy bajo crecimiento, solamente para recordarles que en el mes de marzo la inversión pública creció un 48% y en el primer trimestre la inversión pública creció 23% en términos reales. Eso no es un dato, digamos, si esto es dato oficial y ni siquiera es dato ya realizado, devengado. Capaz la pregunta más relevante sea, de esta información presupuestal, ¿cuál es el avance real de obras? El avance físico de obras. Y no un tema netamente, digamos, contable. Y esa es la pregunta relevante. Si vemos cuánto se ha ejecutado de inversión pública enero a abril, hemos ejecutado cerca de 6.800 millones de soles, que es casi 5 veces lo que se ejecutó en igual periodo del año 2007. Tenemos el nivel récord en términos de ejecución de inversión a la fecha. Esos son datos reales, no son datos inventados. Con respecto a los temas de poder viabilizar un mayor número de proyectos, evidentemente la ejecución es 20% a la fecha, al cierre del mes de abril. Y sabemos que hay una mayor ejecución en el segundo semestre del año. Pero también hay que tener claridad de que hay sectores que son pequeños y no tienen grandes presupuestos de inversión. Cuando se habla de la Cancillería, se habla del Ministerio de Comercio, no son los ministerios que tienen grandes montos de presupuesto en inversiones. Y se está haciendo un trabajo y se está demostrando, un sector como transportes, hoy en día tiene una ejecución del 30% de la inversión pública, pese a los temas estacionales y pese a la época de lluvias. Pero obviamente esto no es suficiente. Tenemos que asegurar una ejecución mucho mayor que la del año pasado, que fue 80% mayor que la de los gobiernos previos. Yo creo que no sería apropiado decir lo contrario, porque los datos hablan por sí solos. En términos del SNIP, el SNIP se ha flexibilizado sin perder su calidad de ser un candado, un control de la calidad de los recursos. No somos un país rico. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Por lo tanto, el recurso público tiene que tener impacto. No se trata simplemente de ejecutar por ejecutar, sino que esa inversión redunde en mejoras en el servicio para los ciudadanos, el servicio que sea. Y esto se está trabajando en términos de viabilizar que el SNIP no se convierta en una barrera, pero sin perder, obviamente, el control de la calidad de la asignación de los recursos públicos, que es el impuesto que pagan todos los peruanos, que pagamos todos los peruanos y peruanas. Se ha incrementado el número de proyectos, se ha más que duplicado el número de proyectos viabilizados en el año 2012 frente al año 2011, con igual tendencia en el presente año, y se han más que duplicado los montos de inversión viabilizados. Entonces, para el tema de la inversión, evidentemente requerimos de la inversión pública, requerimos que esta sea de impacto, requerimos también que la inversión privada sea y continúe siendo la fuente de crecimiento de nuestro país. No hay forma alguna que el sector público pueda sustituir el rol que tiene el sector privado en fomentar la inversión en el país. No hay forma. Y estamos tratando de trabajar estos temas, pero es un trabajo compartido. También depende de muchas normas que están acá, y acordémonos también que somos un país donde hay autonomías municipales y donde muchas veces muchos de los trámites y permisología tiende a estar atracada en gobiernos locales, por ejemplo. Entonces hay que ser un poquito más detallado en el análisis, porque hay muchos problemas, pero yo creo que tenemos que unir todos los esfuerzos para poder solventarlos a la brevedad, porque ciertamente nada garantiza que crezcamos si no hacemos un esfuerzo que empiece por casa, pero que todos participen. Con respecto a los temas de la recaudación,
de impuestos. Tenemos, evidentemente, esta dependencia de un 20% de los ingresos fiscales que dependen de la renta minera y esto está cayendo. El canon está cayendo porque los precios están cayendo. ¿Por qué el MEF se opone siempre a financiar gasto permanente con ingresos que son volátiles? Justamente porque ese ingreso puede caer. Pasó el año 2009 y está pasando de vuelta este año, cuando hay caídas en los precios de las materias primas. Esto es un desafío y obviamente pasa por formalizar aún más, incrementar la base de contribuyentes, que no es una tarea fácil, pero que sin duda, si uno piensa darle sostenibilidad a la inversión, uno tiene que tener ingresos permanentes. Y esto, en una economía informal, no es fácil y voy a proceder a contarles lo que vamos a hacer, especialmente para aligerar la carga a las pequeñas y medianas empresas. Hubo una pregunta expresa acerca de los recursos que fueron recaudados en el nuevo esquema fiscal para el sector minero. Y esto fue una pregunta que se formuló 3 veces en sesión de preguntas la vez pasada. Pero vamos a volver a repetir el mismo dato desde la aplicación de este esquema que tiene año y medio, tiene 5 trimestres, no 2 años y medio, porque este gobierno tiene 1 año, 10 meses, por si acaso. 2.731 millones. Y estos recursos no se utilizan para financiar programas sociales, porque sería irresponsable de financiar programas sociales si se caen los ingresos. Esto es para financiar inversiones. ¿Y dónde? Especialmente en aquellas regiones que no tienen canon. Y ahora recordar, cuando se habla del canon, recordar no solamente de los flujos, sino de que tenemos recursos por canon emposados en cuentas del Banco de la Nación y en bancos privados, que sería bueno que tomar nota de ello, porque se dice, ¿cómo me vas a compensar la caída de un ingreso que es temporal? Permítame decirle que a marzo del 2013 tenemos más de 7.000 millones de soles que están en las cuentas de los gobiernos locales y regionales por concepto de canon. Entonces yo creo que hay que poner también un poco de dimensión a cuando se pide compénsame, se me ha caído. Hay que ver cómo se hace, pero somos un país que tiene múltiples necesidades e ingresos que aún son limitados. No nos creamos ricos, porque no lo somos, señor presidente, no lo somos. Y la riqueza hay que generarla vía trabajo, vía inversión, y hacia eso debemos apuntar, haciendo las meas culpas que correspondan. Pero esto de vuelta es un trabajo conjunto de todos, ustedes como legisladores, el Ejecutivo en su rol y otras instancias del Estado. Se piden proyecciones del sector externo. Nosotros pensamos que va a haber una recuperación en torno a la recuperación que va a haber de la economía global en 2014. El 2014 hay un consenso que la economía global va a crecer más de lo que va a crecer este año. Por lo tanto, los precios tendrían a subir y la demanda externa tendría a subir. Por lo tanto, sí pensamos que va a haber una recuperación de las cuentas externas a partir del año entrante. Este año es un año difícil. Con respecto a lo que es el gasto corriente y el cumplimiento de las reglas fiscales. Las reglas fiscales tienen 10 años de vigencia, señor presidente. Y estas reglas fiscales cumplieron un propósito importante, que fue pasar el nivel de deuda de 60% a 20%. Pero fue también en una época en la cual el crecimiento del país, sin generar desequilibrios, era 3%. Hoy en día, lo que se denomina el crecimiento del PBI potencial es más del doble, es 6,5%. Hemos duplicado la inversión pública. ¿Y qué significa duplicar la inversión pública? No solamente es aumentar el stock de capital, sino el gasto en operación y mantenimiento de esa inversión pública. Más caro es reconstruir que mantener. Y eso creo que lo vivimos siendo sujetos también a embates climatológicos todos los años que tienden a dañar nuestra infraestructura. Por lo tanto, este incremento en el gasto corriente y por eso la gradualidad, la focalización y manejar las reformas, digamos, con ponderación, justamente es para darle sostenibilidad a las reformas. Docentes, perfecto, pero yo ahora necesitamos ver los resultados de esa reforma para justamente acompañar con entrenamiento y acompañar un incremento basado en mérito y basado en evaluación.
Se ha incrementado a las Fuerzas Armadas y la Policía. Se va a hacer un proyecto tal cual ha sido comprometido en el sector de salud. Se está intentando tener un sector público más profesionalizado. Bueno, eso cuesta, pero hay que hacerlo de manera sostenible porque peor sería plantear una reforma y al final no darle sostenibilidad en el tiempo. Con respecto a temas de seguridad ciudadana, que son temas que no son de la competencia del Ministerio de Economía, como muchas preguntas que han sido formuladas, pero yo creo que esta es una responsabilidad de todos, también del Ministerio de Economía y Finanzas, de poder dar los recursos de manera apropiada, de poder brindar todo el acompañamiento técnico. Y acá hay un tema interesante que quisiera comentar con ustedes. Nosotros estamos no solamente trabajando en estos temas, dando los recursos, sino también trabajando y tratando de introducir el concepto de presupuesto por resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Y qué tipo de programas que probablemente el ministro Pedraza y el sector haya mencionado? Temas que tienen que ver con programas por resultados, vale decir, usted cumple el resultado y tiene el presupuesto. Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana, prevención y tratamiento de consumo de drogas, reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en sistema de transporte terrestre, inserción positiva de la población penal, seguridad integral de los establecimientos penitenciarios, lucha contra la violencia familiar. Todos estos proyectos y siguen más son formulados bajo presupuesto por resultados para asegurar que el gasto sea de impacto, no sea simplemente ejecución netamente contable, sino efectivamente que mejore un problema que es multisectorial, que es multinivel de gobierno y que obviamente afecta a otros poderes del Estado, no solamente al Poder Ejecutivo. Con respecto a la reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y lo que se dice con respecto a haber vulnerado derechos del personal militar en retiro, yo quisiera tajantemente negar esa afirmación. Nosotros no hemos trabajado una norma que después pueda ser declarada inconstitucional. No tendría ningún sentido, señor presidente. Lo que hemos hecho ha sido tener un esquema que sea sostenible en el tiempo, porque peor sería entrar en esquemas que son explosivos y que finalmente son insostenibles y que le pasan la factura a todo el país, respetando a los que ya han tenido el derecho de una pensión renovable. No se ha cambiado ni una ápice en su régimen previsional al actual, al personal, digamos, que se pensionó en la ley vigente para ellos. Pero sí se ha establecido un nuevo régimen que sea sostenible, autosostenible financieramente, guardando el principio constitucional de la sostenibilidad financiera. De lo contrario, estaríamos volviendo a incurrir en errores del pasado. Y acá, permítame también comentar con ustedes las transferencias que se le ha hecho a la Caja de Pensiones Policial Militar, entidad de que no es privada, no está dentro de la ley de presupuesto, y se ha hecho transferencias solamente a partir de los últimos 3 años de cerca de 2.000 millones de soles adicionales de transferencias, justamente porque tuvimos un esquema que era, digamos, no sostenible en el tiempo. Con respecto a la deuda pública, acá yo creo que deberemos reconocer qué cosa refleja el grado de inversión, básicamente. El grado de inversión refleja, señor presidente, la capacidad y voluntad de pago de un país. Y eso lo define sus políticas justamente de endeudamiento. No tendríamos el grado de inversión que tenemos y no tendríamos el acceso a los mercados de capitales domésticos y extranjeros si no hubiésemos manejado los pasivos del sector público con responsabilidad. Y eso se ha hecho. ¿Quién hubiese pensado, señor presidente, hace 5 o 7 años que podíamos tener un bono en soles a 40 años a tasas por debajo del 5%? Impensable. Y eso se debe a un manejo responsable de la hacienda pública y del endeudamiento. Y esto vamos a seguir haciéndolo. Hemos ido aumentando la vida media de la deuda, hemos ido reduciendo los descalces en moneda y esto tiene un reconocimiento internacional.
Alguien mencionó acerca del costo de la falta de transparencia. Todos los informes son vistos por la Contraloría de la República, son enviados periódicamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en el Congreso. Hay absoluta y total transparencia. Estamos bajo el escrutinio constante de calificadores de riesgo y de evaluadores que ven la transparencia en términos del costo al cual nos endeudamos. Y son costos históricamente bajos. Para darle un ejemplo de la última emisión de bonos que hicimos, fue un bono a 10 años con un costo por debajo del 4%, 3,98, 10 años, en soles. Y un bono a 30 años por debajo del 5%. Ni Italia, ni Francia, ni España, ni el Reino Unido pueden captar recursos a esos costos. Y eso no es gratis, es parte de un esfuerzo en el tiempo de haber tenido credibilidad en el manejo de estos temas. Con respecto a la deuda social, esa es la deuda financiera, hablemos de la deuda social. Evidentemente hay una deuda social de devengados no pagos que se han venido acumulando a través del tiempo. Se ha creado una comisión, la comisión ya mandó su informe al Congreso de la República, donde se ha hecho un corte y se ha definido exactamente cuántas son las sentencias judiciales firmes y con calidad de cosa juzgada para comenzar a pagar de manera ordenada. Hablando del DU 03794, la deuda social en el sector de educación y salud, en este gobierno hemos pagado ya más del 50% del total, cosa que no se había hecho en la historia del país y se ha hecho en menos de 2 años. Y eso es honrar las deudas, tanto financieras, sino también la deuda interna que tenemos con los trabajadores del país. Obviamente que hay otras contingencias. Tenemos el tema del FONAVI. Hay una comisión que se ha creado, pero se está trabajando en recrear la historia laboral de más de 1 millón de personas. Esto no es un trabajo trivial, es un trabajo que se hace con responsabilidad, justamente para no crear expectativas falsas, sino cumplir lo que se tiene que hacer y lo que la ley manda, y la Comisión está trabajando en ello. En el tema de MIPES, y esto es muy vinculado a darle sostenibilidad a la generación del empleo y darle sostenibilidad a la formalización, se está trabajando con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Trabajo, para ir reduciendo la sobrecarga laboral que puede existir, que muchas veces emana de normas que no ven si son pro o anticompetitividad, especialmente qué se está pensando en materia de promoción de la MIPE, que es un tema de mucha importancia y que de hecho fue tratado hoy en el Consejo de Ministros por el Presidente de la República y el Gabinete. Temas de capacitación laboral, adopción de sistemas de gestión de calidad, mejora en la gestión empresarial, asociatividad, emprendimiento, hacer que pagar impuestos sea menos oneroso, simplificar libros, pagos electrónicos y hacer que nuestro sistema de RUS y RER sea más efectivo del que ha sido hasta la fecha para ampliar la base de contribuyentes. Para culminar, señor presidente, y me excuso por la extensión, pero han sido tantas las preguntas que han sido formuladas, déjeme cerrar con 2 temas. La pobreza. Efectivamente, la pregunta que hace el congresista Angulo es la relevante. ¿Cuándo erradicamos la pobreza? Y hacia eso debemos aspirar. Yo comparto plenamente lo dicho por el congresista Angulo y eso es lo que debería guiarnos. La inversión, el crecimiento no son fines en sí mismos, son medios para llegar a erradicar la pobreza. Pero hay pobreza hasta en el país más rico del mundo. Hay pobreza en Estados Unidos, en Japón, hay pobreza en todas partes. Así que erradicarla, uno no debe tener ese rol central, ese objetivo central, pero obviamente no es fácil. Erradicarla, reducir la pobreza 1 año para que después se vuelva a incrementar el año siguiente, no es un manejo, digamos, adecuado. ¿Y qué se requiere? ¿Por qué se está reduciendo cada vez menos la pobreza? Porque estamos yendo a los bolsones más duros de pobreza, que es la pobreza en las áreas rurales. Ahí es donde tenemos grandes brechas de servicios básicos. Ahí está dirigido el FONIE, ahí está dirigido el programa Mi Riego, vía infraestructura,
que es la apuesta central que el gobierno está haciendo para justamente sacar a esos segmentos duros de pobreza que pese al crecimiento aún persisten con una condición rezagada. Y por último, hablar de lo que es la visión de largo plazo y las reformas que hacen falta en el país. Ciertamente, para que hayan reformas tienen que haber consensos. Y si no hay consensos, no hay reformas. Entonces, creo que este es el foro donde se deben construir esos consensos. Pero si vamos a estar en polarización política, va a ser muy difícil llegar a consenso para reformas que mejoren la productividad, que reduzcan la informalidad, que tengamos un mercado laboral que dé los técnicos que requerimos, dada la brecha que tenemos de técnicos para seguir sosteniendo el crecimiento, para poder tener proyectos de envergadura que cambien la vida de todos. Y esa es la visión de largo plazo. Entonces, presidente, por su intermedio, creo que estos diálogos son sumamente provechosos porque da cuenta de que el Ejecutivo está haciendo el esfuerzo, siempre puede hacer mucho más y no caer en zonas de confort, pero repito, esto es un trabajo de todos y no podemos dejarnos llevar por la coyuntura y no perder el norte, que creo que es lo que todos queremos seguir para que el país siga progresando y podamos tener y erradicar, ojalá, la pobreza algún día, como lo pide un congresista. Muchas gracias. Muy bien, la presidencia agradece la exposición del señor Luis Castilla, ministro de Economía y Finanzas, y lo invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo crea conveniente. Se suspende la sesión por breve término. Siendo las 9:56 de la noche, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castillo Rubio, luego de haber respondido las interrogantes de la representación nacional, procede ya a despedirse de los legisladores y de esta manera culmina su presentación acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República, hasta donde ha llegado para informar al Pleno del Congreso sobre el estado situacional de la deuda pública y la política de entendimiento. Además, para responder con respecto a la declaración de cumplimiento de responsabilidad fiscal. Hay que señalar que durante los minutos que el ministro Luis Miguel Castilla Rubio hizo el uso de la palabra, ha señalado de que, por ejemplo, en el tema de inversión pública, en marzo ha crecido en un 48% y que en el primer trimestre de este año se ha crecido en un 23% en lo que se refiere a inversión pública. Asimismo, ha señalado que el sector transporte tiene una inversión pública en lo que va del año del 30%. Además, señaló que la recaudación de impuestos con respecto al tema del canon está cayendo debido a que los precios también están cayendo y eso está afectando el tema del canon, como por ejemplo en la Amazonía el canon petrolero. Dijo además que en el año 2014 la economía local va a crecer, indicando que este año es un año difícil. Es lo que ha indicado y lo que ha señalado el ministro Luis Miguel Castilla Rubio, quien en estos momentos procede a retirarse. Asimismo, dijo que con respecto al FONAVI, que fue una de las preguntas de la congresista Carla Scheffer, en este tema se está trabajando en recrear la historia laboral de los miles de empleados que han hecho el aporte al FONAVI a través de, y que se está trabajando a través de una comisión para dar ya solución a esta situación por la que vienen atravesando miles de fonavistas. Y en este momento se reanuda la sesión, ya está en la mesa el presidente del Congreso, Víctor Isla con los asuntos que se encuentran pendientes en la agenda. Se suspende la sesión.